Ya, bien, que el Señor nos bendiga a todos aquellos que tempranito, a estas horas de la mañana, cuando son las 8 horas con 19 minutos, están escuchando la radio, aquellos que están en sus casas, aquellos que se están levantando, aquellos que van rumbo a sus trabajos, aquellos que todavía están ahí acostaditos, pero sin embargo han sintonizado la radio. Les saludamos afectuosamente a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. A aquellos también que no frecuentan nuestras iglesias cada domingo, pero que sin embargo quieren conocer más de la palabra de Dios, quieren conocer más de la Biblia, tienen un corazón abierto para que alguien venga y les hable acerca de la persona de Dios, acerca de sus palabras, de sus enseñanzas, que tienen cierto respeto hacia, como dice la religión. A todos aquellos que están escuchando, a todos aquellos que han sintonizado la radio en esta mañana y también a aquellos que están viendo el programa a través de las redes sociales, ya sea a través de la radio, de mi página personal. Que el Señor les bendiga a todos grandemente, que este día que está comenzando sea un día de muchas alegrías, de muchas bendiciones, sea un día en donde podamos caminar junto al Señor, que podamos obedecer su palabra, que podamos buscarlo en algún culto por la tarde, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, pero que sea un día en comunión con Dios, que sea un día en comunión con nuestras familias, un día para algunos de descanso, un día para otros de trabajo, pero sin embargo también por la tarde creo que se llega a la casa también a descansar, a compartir. Así es que sea un día muy, muy bendecido, hermanos, para todos aquellos que están escuchando el programa. ¿Ya? Así es que Dios les bendiga a todos grandemente. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, porque en este día sábado nos permite estar acá en la radio, en este horario diferente, ¿no? Porque los sábados el programa lo hacemos normalmente a las 7 de la tarde, pero por algunas razones personales lo hemos hecho a esta hora, ya a las 8 de la mañana. Vamos a estar aquí hasta las 10 hablando acerca en este día del segundo mandamiento, porque comenzamos hace 2 sábados atrás con esto que son los 10 mandamientos. Hemos hablado acerca de la importancia ética que tiene para la iglesia el conocer y recordar que como cristianos estamos sujetos a una ley que es inmutable, eterna, perfecta, autoritativa, suficiente para nuestro comportamiento. Ya como creyentes no hemos sido libertados no para hacer lo que queramos ni para creer lo que queramos, sino para hacer lo que tenemos que hacer, que es vivir para la gloria de Dios. Ya nuestro comportamiento tiene que estar regido por las Escrituras, y eso es importante decirlo, es importante recordarlo en un tiempo en donde mucha parte de la iglesia contemporánea pareciera no tener una ley a la cual está sujeta, ¿ya? Y es por eso de que tenemos a muchos creyentes que sí, Dios los ha salvado, pero que sin embargo no demuestran a través de su vida, de su estilo de vida, ni de su comportamiento, la obra de la regeneración, ¿no? Ya no hay muchas veces una diferencia entre aquellos a los cuales Dios ha salvado y aquellos que aún permanecen en el mundo sin Cristo. Por eso es que en el trasfondo de todos estos estudios hay un llamado a que la iglesia vuelva en este tiempo a ser luz del mundo, para que guíe al hombre en la oscuridad de su mente hacia la verdad, y un llamado para que vuelva a ser sal de la tierra y pueda también frenar con su comportamiento, con su fe y con sus enseñanzas la corrupción moral y espiritual que lamentablemente está deteriorando
hermanos, y afectando en gran manera a nuestra sociedad. Así es que el Señor les bendiga. Antes de seguir adelante con esto, vamos a estar orando para pedirle a Dios su compañía, que su Espíritu pueda estar con nosotros, bendiciéndonos. Dios bendiga a mi hermano Alejandro, que también ahí está en los controles. Dios bendiga mucho su vida. Dios bendiga a mi pastor Guillermo, que si está escuchando el programa también. Y a todos aquellos que están oyendo, y también a aquellos hermanos, aquellos ministros del Evangelio que también predican todos los días desde acá de la radio. Así es que oramos al Señor. Luego de eso vamos a pasar a una alabanza y vamos a estar hablando acerca de esto, hermanos, que es un tanto también controvertido, mayormente porque entendemos que hay cierto sector dentro del cristianismo de que sí usa imágenes en el culto público. No es lícito, las razones que ellos aducen son correctas. Bueno, vamos a estar viendo parte de eso en lo que vamos a hablar hoy. Así es que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias a usted en esta mañana, Señor, que usted nos permite estar acá en la radio. Gracias porque hemos despertado, Señor, con vida, con salud, porque nos ha guardado durante la noche. Dios mío, de tantos males que ocurren, Señor, en la noche, Padre, de tantas cosas que la gente padece. Hay muchas personas que cierran sus ojos, Dios mío, y que no vuelven a abrirlos por la mañana, Señor. Hay gente que despierta con enfermedades en su cuerpo, personas que despiertan con problemas, Señor, de diferentes índoles. Queremos darte las gracias a ti porque, Señor, en su misericordia usted nos ha despertado en esta mañana con alegría, con fuerza, Señor, con ganas de vivir este día, con ganas de leer tu palabra, con ganas de servir en tu nombre, con ganas de extender tu reino. Gracias, Señor, por esta radio, Padre, porque entiendo que desde este lugar que tú has santificado también, Señor, tu palabra cada día está siendo predicada. Señor, entiendo que hay gente que ha sido muy bendecida a través de estas ondas radiales. Así es que ruego tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Bendiga a mi hermano Alejandro, que también ahí está en los controles. Bendiga a cada hijo suyo. Bendiga a su iglesia en este día que está comenzando. Padre, bendiga a todo aquel, Señor, que en su corazón ha puesto el deseo de buscarte en esta mañana. Así es que, amado Dios, bendíganos, acompáñenos para que este programa sea de bendición para aquellos que lo están escuchando. Bendiga su palabra en el corazón, Señor, de aquellos que están ahí, Dios mío, sintonizando la radio. Todo está en sus manos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a una alabanza y ya después de eso vamos a ir con lo que es el mensaje de hoy, hermanos.
predicando a este Dios de milagros sin fundamento. Hoy me has tocado con tus pruebas y bendiciones, sé que eres real. Quiero gritar y confesar que de labios yo te conocía, ahora es verdad, es realidad. Tu poder no sería bello Señor, mi Dios de amor, tu presencia ahora es mi compañía, hasta el día en que vengas por mí, tu nombre salvaré. Hasta el día en que vengas por mí, tu nombre salvaré. Amén. Amén. Dios bendiga esa alabanza de nuestro hermano Carlos Leiva, que nos recuerda aquello tan importante, ¿no? Hasta el día que vengas por mí, decía él, tu nombre exaltaré, y que Dios nos ayude para seguir perseverando en el camino del bien. Ya, Dios bendiga a mi tía Rosa, que le veía acá, hermanos, que estaba conectada. Y a mí también mi padre, ya que también está, lo veo ahí, ya Dios le bendiga mucho. A mi tía Rosa, saludos tía, Dios le bendiga mucho en este día. Mi papá también, un saludo, un abrazo a la distancia, los quiero mucho, junto con mi mamá. Y bueno, un gusto que puedan estar ahí, ¿no? Así es que bueno, el segundo mandamiento dice lo siguiente en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. John Davis, en su libro Moisés y los dioses de Egipto, él dice de que estos 10 mandamientos son protecciones para diferentes esferas de la vida humana. Ya hay quienes, mayormente los jóvenes de este tiempo, miran la palabra de Dios o miran la religión como un sistema de restricciones innecesarias o un montón de restricciones que coartan su libertad y que de alguna forma impiden de que ellos sean felices. Ya hay quienes ven en los 10 mandamientos un intento de Dios por impedir de que ellos estén bien, o que Dios los está privando de cosas que a ellos les van a hacer felices. Y es por esa razón de que hay muchos que no les agrada mucho la idea de la religión, la idea de lo que es el evangelio, el hecho de ir a una iglesia, porque ellos aman la vida que tienen. Ellos no quieren que venga alguien a decirles que estos son los límites, estas son las restricciones, de esta forma, en la forma correcta en la que tenemos que vivir delante de Dios para poder agradarle, para que Él nos bendiga, para que Él nos acompañe, camine junto a nosotros. Y las restricciones, por lo menos las de la religión, normalmente se ven como cuestiones malas que vienen a lidiar o a batallar contra mi alegría, ya contra mis deseos de vivir. No sucede así con todas las restricciones que existen, ¿no? Porque, por ejemplo, las restricciones que hay en la calle, las señalizaciones de tránsito, la gente las obedece sin ningún problema, ¿ya? O por lo menos la mayoría de las personas obedecen lo que son las señalizaciones de tránsito, ¿no?
Y cada vez que hay un accidente es porque alguna señalización de tránsito no se ha respetado. O alguien se ha pasado un rojo, o alguien no ha respetado un signo pare, o alguien no ha respetado un ceda el paso, o alguien ha excedido los límites de velocidad, ya, pero siempre detrás de un accidente hay alguien que ha quebrantado una ley de tránsito, ya, y la gente, como sabe eso, la gente obedece los semáforos, las señalizaciones y todo eso. Cuando llegó esta pandemia también acá a Chile, el gobierno tomó distintas medidas también que en el fondo eran restricciones hacia la movilidad de la gente, hacia el aforo en algunos lugares, el mismo uso de mascarilla, y la gente aceptó, por lo menos en su mayoría, porque como en todo orden de cosas siempre hay excepciones, la gente aceptó también tales restricciones sin ningún problema, porque la gente entendía de que el gobierno lo que estaba haciendo con dichas limitaciones era protegiéndonos del virus, ¿no? Y cuando entendemos de que alguna restricción nos está protegiendo, no tenemos problemas en someternos a ella. Ya la obedecemos sin problema porque entendemos de que esa limitación que alguien me está imponiendo es para mi propio bien, ya, para que me vaya bien, para evitar de que yo salga lastimado de alguna forma o que sea perjudicado, ya. Los 10 mandamientos son también restricciones que Dios ha establecido para el bienestar del ser humano, ya, y el bienestar también de la vida humana acá en la tierra. Estas limitaciones tenemos que entenderlas de esa manera. Dios no es un Dios arbitrario de que de pronto dijo, no, bueno, les voy a impedir de que no maten, así es que, bueno, voy a decirles que no maten porque me parece que es una buena idea. No, sino que cada uno de estos 10 mandamientos apuntan hacia la protección de alguna esfera de la vida del hombre. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es una protección contra los falsos dioses. El segundo mandamiento, no te harás imagen, es una protección contra el falso culto. El tercer mandamiento, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es una protección contra el mal uso del nombre de Dios. El cuarto mandamiento, te acordarás del día de reposo para santificarlo, es una protección del descanso y del recuerdo de la creación. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es una protección de los padres. El sexto mandamiento, no matarás, es una protección de la vida humana. El séptimo mandamiento, no adulterarás, es una protección del matrimonio. El octavo mandamiento, no hurtarás, es una protección de la propiedad privada. El noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, es una protección de la verdad. El décimo mandamiento, no codiciarás, es una protección de los malos deseos, ¿ya? Así es que a través de estos 10 mandamientos, como bien lo dice John Davis, Dios estaba protegiendo el culto a Él, estaba protegiéndonos de falsos dioses, estaba protegiéndonos de usar mal su nombre, estaba protegiendo el descanso, protegiendo a nuestros padres, la vida humana, al matrimonio, a la propiedad, a la verdad, y nos estaba protegiendo también de los malos deseos, y nos protege con estos mandamientos de los malos deseos también. Así es que de esa forma tenemos que ver, hermanos, la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos prohíbe es porque Él sabe de que aquellas cosas que Él nos está prohibiendo son cuestiones que nos hacen mal, ya sea individualmente o como sociedad. ¿Cómo es una sociedad en donde reina la delincuencia y en donde la gente no respeta la propiedad privada? Acá en Chile, por lo menos acá en Santiago mayormente, la gente vive asustada. Ya incluso la gente que anda en la calle, en sus autos, que muchas veces le ha costado mucho tiempo el poder pagarlos, sufre el robo de sus autos y queda muy dañada en su aspecto emocional, sin mencionar la pérdida también de su transporte, ¿no? Entonces, una sociedad en donde se pasa por alto todo esto, donde no se respeta lo que Dios ha dicho, es una sociedad donde reina el caos, donde reina la anarquía,
en donde no hay respeto por nada, en donde la gente sufre, donde la gente vive atemorizada, y todo eso es sencillamente porque lamentablemente vivimos en un tiempo en donde el mundo se desliza cada vez hacia un punto más lejos de Dios, ¿no? Porque aquellos que viven cerca de Él, aquellos que tratan de servirle, no siempre lo logramos a la perfección. También como creyentes fallamos, también como creyentes pecamos. No nos gustaría que fuera así, pero sin embargo no somos perfectos, no creemos en la impecabilidad o en la llana, o en la creía de que el creyente podía llegar en esta tierra a un nivel de perfección prácticamente absoluta, pero no creemos eso, sino que creemos, como dice Pablo en Romanos 7, que muchas veces hacemos el mal que no queremos, ya, pero no nosotros, sino el pecado que aún reina, o que no reina, pero que sí aún mora en nosotros, ya. Pero sin embargo nos esforzamos y luchamos por sujetar nuestra vida al decálogo, ya, estas 10 palabras en el texto original hebreo, y que nosotros mencionamos como los 10 mandamientos, porque entendemos que respetando y obedeciendo lo que Dios nos ha mandado, podemos construir no solamente una vida, una familia, una sociedad en orden, en armonía, sino que también de esta manera estamos agradando a Dios, y también Dios bendice, ¿no? Como leíamos en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, 4, 5 y 6, que el Señor dice que Él es celoso en relación con su palabra, y Él dice de que Él castiga a los rebeldes y que Él también bendice a los que le obedecen, y no solamente a ellos, sino también a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, hasta la 10ª generación Él bendice. Pero cuando también los padres son rebeldes, también los hijos muchas veces sufren las repercusiones de dicha rebeldía, porque aquí Dios dice de que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces siempre que hay, hermanos, una rebelión hacia Dios dentro de alguna familia, siempre que los padres de alguna familia son rebeldes hacia la religión, hacia Dios, los hijos de alguna forma sufren las repercusiones. No es una ley inmutable, ¿no? Porque también hay circunstancias en las que los hijos no siguen el ejemplo de sus padres y se vuelven a Dios. Entonces ahí Dios revierte esta maldición, digámoslo así, y bendice a las próximas generaciones. Pero tenemos que entender de que obedecemos a Dios porque lo amamos, porque lo hemos conocido, porque respetamos su palabra, y también porque queremos construir una sociedad, una vida, y también hogares, familias fuertes, en paz, en tranquilidad, para la gloria de Dios, ¿ya? Así es que es de esa forma como tenemos que ver estos mandamientos, ¿ya? Como protecciones de distintas esferas de nuestra vida. Bien, el segundo mandamiento tiene que ver, hermanos, con la forma de culto. El primer mandamiento tenía que ver con a quién adoramos. Ya, el segundo mandamiento tiene que ver con la forma en que adoramos a Dios. ¿Ya? José Ndouma, en su libro Los 10 Mandamientos, él dice lo siguiente: el primer mandamiento se opone a dioses foráneos, ya, porque el primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo se opone a un culto del Señor ideado por el ser humano. Si uno da la espalda a los ídolos, todavía queda por aprender cómo postrarse debidamente delante del Dios de Israel. Se pueden repudiar todos los ídolos religiosos, pero en su lugar no hay que erigir una imagen del Señor. No se puede servir a otros dioses, pero el Señor, a su vez, no quiere que se le sirva en ninguna otra forma que no sea la que Él ha ordenado.
En resumen, dice José Ndouma, el primer mandamiento apunta hacia el Dios verdadero y el segundo hacia la religión verdadera. Ya el primer mandamiento responde a la pregunta: ¿a quién tenemos que adorar? Adoramos al Dios de la Biblia, aquel que se reveló a Abraham, aquel que libertó a Israel, aquel que vino a la tierra en la persona de Jesucristo, aquel que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió y que hoy está a la diestra del Padre y que de allí, según su promesa, un día volverá a su pueblo, por su pueblo, y también vendrá a juzgar al mundo por sus obras. Ya adoramos a ese Dios que creemos es el único Dios verdadero, ya, y eso es lo que responde la primera pregunta. La segunda pregunta, o el segundo mandamiento, responde la pregunta: ¿cómo adoramos a ese único Dios verdadero? Hace algún tiempo atrás, recuerdo, estuvimos viendo acá en la radio, hermanos, este tema de la adoración a Dios, y hablamos acerca de que existían dos principios que normalmente la gente aplica consciente o inconscientemente en sus iglesias en cuanto a la forma en la que adoramos a Dios. Existe el principio normativo y el principio regulador, ¿no? El principio normativo era aquel principio que decía que podemos adorar a Dios con todo aquello que Él no ha prohibido. Ya, entonces dijimos, hay iglesias que dicen, bueno, la danza en la iglesia Dios no la ha prohibido, así es que es legítima. Así que vamos a formar un cuerpo de hermanas o de hermanos o un conjunto que dance en una coreografía y de esa manera vamos a estar alabando a Dios. Y no es malo porque Dios no lo ha prohibido. Si Dios no lo quisiera, Él lo hubiese prohibido. Otros dicen, no, bueno, Dios no ha prohibido las obras de teatro, así es que vamos a hacer una obra de teatro para el Día del Niño, para el aniversario de la iglesia, para que se entretenga la gente. Y eso está bien, dicen, porque Dios no lo ha prohibido, así es que lo vamos a hacer igual. ¿Ya? Y está bien. Y ese es el principio normativo. El principio regulador del culto cristiano dice de que Dios debe ser adorado solo y únicamente en la forma en la que Él lo ha prescrito. Ya, uno de mis profesores de la academia de teología, él lo explica de la siguiente manera: si Dios no lo ha mandado, Él no lo quiere. Ya, o sea, el servicio, la adoración que Dios demanda de Él, Él mismo la ha prescrito en su palabra. Y tenemos bastante, creo yo, evidencia de esto en estos mismos libros, en el Pentateuco, porque usted sabe que los dos temas principales del libro del Éxodo son la construcción del tabernáculo y la entrega del decálogo, ¿no?, de la ley de Dios al pueblo allá en el desierto, que son los dos temas principales. ¿Ya? Y acá en el libro del Éxodo nos damos cuenta cuando lo leemos de que Dios estableció el lugar físico donde Él debía ser adorado. Él apartó de Israel a un grupo de personas específicos que iban a estar ocupados en la adoración, en el ofrecimiento de sacrificios. Él prescribió los elementos que iban a estar dentro del tabernáculo, el procedimiento que el sacerdote tenía que obedecer para entrar a su presencia. Todo Dios lo prescribió en su palabra, cómo Él tenía que ser adorado, cómo Israel tenía que acercarse a Él, cómo eran los sacrificios que tenía que ofrecer, la forma en la que tenía que hacerlo. Entonces, lo que encontramos en la Biblia no es un principio normativo. Ya no es que Dios le dijo a Israel, bueno, lo que yo no he prohibido, ustedes hagan acá lo que a ustedes les parezca bien, levanten una tienda como ustedes quieran, usen su imaginación, sino que Dios ordenó hasta los últimos detalles, tanto del tabernáculo como de los elementos, como del culto que se le tenía que ofrecer a Él. ¿Ya? Y eso es un principio regulador. Él ha prescrito cómo tiene que ser adorado, y esa forma es la única forma de adoración que Dios recibe y que Dios acepta. Usted recordará la historia de Nadab y de Abiú,
los hijos de Aarón, que dice la Biblia de que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, que él dice no les había mandado, ya no estaba dentro de las ordenanzas del culto, pero ellos lo ofrecieron, tal vez de buena voluntad, pero sin embargo, como no estaba prescrito, como no estaba dentro de las ordenanzas de Dios, dice la Biblia que salió fuego de delante de Jehová y los consumió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hay, hermanos, algo que Dios guarda con celo, es su nombre y el culto que tiene que rendírsele a Él. No por nada, después de estos dos mandamientos, se dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Ya esta palabra celoso, hay quienes dicen de que Dios está acá hablando acerca de su relación con Israel, como el esposo con la esposa, ¿no? Y usted sabe de que si el esposo encuentra a su esposa con otro hombre, los celos son terribles, y como dice también la Biblia, que si eso ocurre, el hombre no va a perdonar, no habrá ninguna forma de compensar el engaño, la mentira, la falta, ¿ya? Y de esa misma forma, hermanos, el Dios de Israel, que fue el esposo de Israel, también no podía permitir o tolerar que Israel se casara espiritualmente con otros dioses de Canaán, sino que él estaba haciendo todo esto que tenemos acá, dando estas palabras para proteger a su pueblo de los falsos dioses, del adulterio espiritual, y al mismo tiempo también asegurando de esta forma la bendición sobre su propio pueblo, ¿no? No vaya a ser de que Israel se apartara, adulterara espiritualmente y Dios tuviera que venir a ellos para castigarles, que lamentablemente fue lo que pasó más tarde, ¿ya? Así es que este mandamiento tiene que ver entonces con la forma de culto, ¿ya? El comentario bíblico histórico dice, la segunda palabra o el segundo mandamiento indica la manera de servir al Señor. Y precisando un poco más, sin imagen o representación exterior alguna. Como comenta Juan Calvino, lo que este mandamiento condena es todo culto ficticio inventado por los hombres según sus imaginaciones, que no son conforme a la palabra de Dios. Ya condena todo culto ficticio inventado por la imaginación de los hombres. Esto es lo que está prohibiendo el segundo mandamiento. Todo culto inventado por la imaginación de los hombres. ¿Ya? Así es que, hermanos, esto es importante porque Dios no solamente se nos ha revelado en su persona, en sus obras, en Cristo, no solamente le conocemos por lo que Él ha dicho, por lo que Él ha hecho, sino que Él también nos ha revelado la forma en la que tenemos que acercarnos a Él. El hombre caído, con su entendimiento entenebrecido, es irreverente por naturaleza. Ya por naturaleza tratamos las cosas de Dios sin respeto, sin cuidado, a la ligera. Muchos ven la palabra de Dios, ven las cuestiones de la religión de forma superficial. Hay quienes hacen bromas respecto a la religión en un aspecto negativo, y todo eso habla acerca de la irreverencia que hay en el corazón del hombre y que es natural en todos aquellos que no han nacido de nuevo, ¿no? Es así, ¿ya? Y es así nuestra naturaleza, hermanos, pero es por eso de que Dios ha tenido por un bien necesario el revelarnos la forma en la que tenemos que acercarnos a Él, porque sin su palabra habría un montón de cultos distintos, cada persona adoraría a Dios como quisiera, y todo eso. De hecho, las religiones paganas que habitaban Canaán, que habitaban Egipto en los tiempos de Israel, en los tiempos del Éxodo, cada religión, cada pueblo tenía su propio culto y tenían sus propios dioses, ¿ya? Y el hecho de que cada
grupo de personas, que cada pueblo haya tenido sus propios dioses, tiene que ver con el sensu divinitatis, ¿no? Con la semilla de la religión que Dios ha puesto en cada hombre, y que es imposible para cualquier tribu, como decía Calvino, aún las más salvajes, les era imposible pasar por esta tierra sin Dios ni religión. El hombre es religioso por naturaleza. El problema es de que el problema no es si es religioso o no lo es, sino que la cuestión es si la religión que tiene es verdadera o es falsa. ¿Ya? Pero todos tienen algún tipo de religión, todos tienen a un Dios a quien adoran, a quien le dedican su tiempo, a quien le entregan su corazón, un Dios a quienes se dedican, un Dios en quien ponen su confianza. Toda persona que ha nacido, que ha muerto, todo aquel que vive en la tierra en este momento, tiene un Dios en quien confía, a quien adora y a quien están dirigidos sus pensamientos y emociones. ¿Ya? Entonces la cuestión no es si tenemos o no tenemos religión, la cuestión es si la religión que tenemos es verdadera o es falsa. ¿Ya? Así es que el hecho de que, hermanos, los pueblos que estaban en Canaán, cada pueblo tuviese sus dioses y sus cultos, es la evidencia de que el hombre tiene en su mente y en su corazón una idea, en algunos más oscurecida que en otros, de que hay un Dios y de que ese Dios requiere ser adorado. El problema es que fuera de la iluminación del Espíritu, fuera de la enseñanza de la palabra de Dios, el hombre no conoce a ese Dios. Y no conoce también la forma correcta en la que tiene que adorarlo. Y es por eso la importancia de conocer a Dios conforme lo enseña la Biblia, y también la importancia de conocer la Biblia misma, porque en ella conocemos a Dios y en ella conocemos la forma en la que tenemos que adorarlo correctamente como Él lo ha prescrito. Lejos de Dios, el hombre va a inventar dioses, va a inventar formas de culto, pero va a terminar, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, adorando a las criaturas en vez del Creador, ya que eso es lo que vemos hoy en día, ya gente que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ya fuera de la palabra de Dios, fuera de la iluminación del Espíritu Santo, fuera del nuevo nacimiento. Lo que el hombre hace es eso, ya es adorar a las criaturas antes que al Creador, y eso es algo terrible. Ya uno de los pecados más terribles que la Biblia menciona es el pecado de la idolatría. Ya la caída de Israel fue fundamentalmente por los ídolos que Israel había levantado debajo de cada árbol frondoso, encima de cada colina, en los valles. Ya se había llenado de idolatría, ya, y esa fue una de las razones principales por las cuales Israel finalmente fue exiliado de aquella tierra en donde Dios le había puesto para bendecirle. Ya, así es que, hermanos, es importante la forma en la que adoramos. No es suficiente una buena intención, no es suficiente un corazón dispuesto, no es suficiente tener alegría en el alma, sino que también es necesario que sepamos la forma correcta en la que tenemos que acercarnos a Dios y ofrecerle nuestra adoración. Hoy en día hay iglesias que piensan que es suficiente llegar al culto, que haya un coro y de que la gente esté feliz, de que se hagan cosas que a la gente le guste, y si la gente está satisfecha con lo que pasa en el culto, entonces todo está bien. ¿Ya? Pero sin embargo, hermanos, Dios es santo, Él es trascendente, Él es majestuoso, Él es más grande que nuestros pensamientos, que cualquier cosa de lo que podamos imaginar, y no podemos acercarnos a Él de forma temeraria, en la oscuridad de nuestra mente, porque por eso tenemos la Biblia, para saberlo, cómo tenemos que hacerlo. Ya no es lo correcto guiarse sencillamente por el sentimiento, por la intención. Ya Nadab y Abiú tenían tal vez buenos sentimientos, sin duda una buena intención, pero sin embargo fueron fulminados porque ofrecieron a Dios algo que Él no le había ordenado. Así es que es muy importante adorar a Dios,
ya como Él lo ha prescrito. Si Él no lo quiere, si Él no lo ha ordenado, es porque Él, hermanos, no lo quiere. Matt Henry, explicando este mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Él dice, el segundo mandamiento concierne a las ordenanzas del culto, o al modo como Dios quiere ser adorado. Se prohíbe incluso adorar las imágenes del Dios verdadero. Los judíos, al menos después de la cautividad, vieron en esta prohibición de hacer alguna imagen o alguna pintura, cualquiera que fuese, algo importante, muy importante. De ahí que, al parecer, tenían por abominación las imágenes que los ejércitos romanos tenían grabadas en sus estandartes. Se llama a esto cambiar la verdad de Dios en la mentira, pues una imagen así es maestra de mentiras, pues insinúa que Dios tiene cuerpo, cuando sabemos que es un espíritu infinito. También nos prohíbe acercarnos a hacernos de Dios una imagen en nuestra imaginación, como si fuera un hombre parecido a nosotros. Y escuche lo que dice al final, dice, nuestro servicio religioso debe ser regido por el poder de la fe, no por el poder de la imaginación. Y esto tiene que ver, es en cierta forma una respuesta al culto del catolicismo romano, ¿no? Usted sabe que la Iglesia Católica usa imágenes de Cristo, imágenes de la Virgen María, imágenes de los santos, y ellos tienen sus argumentos que los vamos a ver también, ya, pero vamos a ocuparnos antes que nada en explicar bien lo que es este mandamiento, ya. ¿Por qué Dios prohíbe, hermanos, el hacernos imágenes de Él? ¿Por qué las imágenes están prohibidas? La Iglesia Católica, bueno, hay una historia, ¿no? Que hay 2000 años de historia prácticamente de la historia de la Iglesia, ya en donde hay un ir y venir con respecto a las imágenes. Hay algunos papas de la Iglesia Católica que las prohibieron, hubieron otros concilios que las autorizaron, incluso algunos concilios obligaron a la veneración de las imágenes, haciendo algunas distinciones teológicas, ya, y hubieron algunos movimientos iconoclastas también dentro de la Iglesia Católica que lucharon por abolir las imágenes, y que de hecho algunos movimientos más radicales quebraron un montón de imágenes en algunas iglesias. Y ahí hay una historia ahí un tanto larga y extensa, pero el punto es de que en este momento actual, hermanos, la Iglesia Católica usa imágenes como medio para adorar. ¿Es eso correcto? ¿No es eso correcto? Bueno, la prohibición de Dios de no hacernos una imagen suya viene en primera instancia porque lo invisible no puede ser representado por lo visible. ¿Ya? La Biblia dice que Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable, perfecto, en su ser y perfecciones, ¿no? Dice la Biblia que a Dios nadie le dio jamás, el unigénito, hablando acerca de Jesús, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El apóstol Pablo dice de que Dios habita en luz inaccesible, al que nadie ha visto ni tampoco puede ver. Dios, siendo invisible, no puede ser representado por algo visible. Es por eso que también Dios le dijo a Israel, no acá, más adelante, Él le dice, guárdate mucho de no hacerte imagen, dice, porque ninguna imagen viste el día cuando se te habló en el monte Sinaí. Ya, usted sabe que estos 10 mandamientos que tenemos aquí, Dios se los entregó a Israel a través de Moisés en el monte Horeb, y no hubo ninguna imagen. Dios no se apareció en una figura resplandeciente, no hubo una persona, no hubo una imagen de algún animal, de alguna bestia, no hubo nada. Lo único que había en el monte, dice la Biblia, eran truenos, relámpagos y una densa oscuridad que cubrió la montaña, ¿no? Entonces, frente a esa visión,
que era muy terrible para aquellos que la estaban contemplando. Los israelitas dijeron, no nos hable Dios. Y dijeron a Moisés, háblanos tú, porque si Dios nos sigue hablando, vamos a morir. Era muy, muy terrible lo que Israel estaba contemplando, pero de esa manera Dios les dejó ver su grandeza, su poder y su majestad. ¿Ya? Pero sin embargo, no hubo ninguna imagen. Ya por eso es de que Dios le dijo, ninguna imagen viste, por lo tanto guárdate mucho de no hacer ninguna imagen para adorarme. ¿Ya? Entonces lo primero es, Dios no puede ser representado porque lo invisible no puede ser representado por lo visible. En segundo lugar, porque no hay nada, hermanos, en la tierra, no hay ninguna criatura que pueda representar a Dios. Por eso que el profeta, hablando en nombre de Dios, él le dice a Israel, ¿a qué me compararéis o a qué cosa me haréis semejante, o casa de Israel? No podemos compararle con nada, ya, porque todo lo que existe, hermanos, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, los animales, en el agua, en el cielo, en la tierra, el ser humano, todo ha sido creado por Él. Ya todo es una idea de Él. Ha sido creado por su palabra. Entonces no hay nada, hermanos, debajo de la tierra que podamos usar para poder representarlo, porque nada puede contenerlo a Él. Es muy grande, es muy fuerte, es trascendente, es absolutamente santo, y no hay nada, ningún tipo de material, ningún tipo de imagen que nos pueda comunicar exactamente aquellos atributos de Dios. ¿Ya? Entonces lo segundo es que no hay nada que pueda contener o representar exactamente a Dios. Todo lo que Él es, ya no puede ser comunicado por nada que haya en el universo creado. Nada, eso es lo segundo. Nada puede contener a Dios. Nada puede compararse con Él. Nada puede comunicarnos exactamente lo que Él es. Nadie. En tercer lugar, porque hacerse una imagen de Dios significaría crear en la mente de la gente una idea más reducida de Él. Usted recordará que cuando Moisés fue al monte, la primera vez que fue al monte, porque fue 2 veces al monte, pasó en total 80 días orando y ayunando, ¿ya? La primera vez que Moisés fue al monte, y Dios le entregó el decálogo, las 10 palabras, eso significa decálogo de 2 palabras griegas, deca 10 y logos palabras, que en el texto hebreo también se dice las 10 palabras, nosotros llamamos los 10 mandamientos. Cuando Dios le estaba entregando los mandamientos a Moisés, usted sabe que abajo de Israel, Moisés se demoraba mucho, y Israel lo que hizo fue a decirle a Aarón de que le hiciera un Dios. Ya dijeron a Moisés, no sabemos qué le haya acontecido, así que haznos un Dios para que vaya delante de vosotros a la tierra prometida. Y ahí la gente se sacó los aretes, las pulseras, y juntaron todo el oro que tenían, y dice la Biblia que Aarón fundió un becerro de oro, ¿ya? Y que Israel dijo, aquí está Dios, ¿ya? Este es el Dios que te sacó de Egipto, este es el Dios que nos va a guiar a la tierra prometida. ¿Ya? Sin embargo, frente a eso, lo que hace Dios es decirle a Moisés, baja pronto, porque rápidamente Israel se ha corrompido, se ha desviado, se han hecho un becerro y lo están adorando. ¿Ya? Ese becerro, hermanos, reducía la grandeza de Dios. ¿Cómo se puede comparar a Dios, hermanos, con un becerro? Ya en la fuerza no hay comparación. Ya el problema es de que Israel aún tenía, hermanos, Israel tenía que ser libertado del paganismo de su corazón. Ya alguien dijo, Dios sacó a Israel de Egipto, pero Israel no sacó a Egipto de su corazón. Entonces, cuando ellos llegaron al desierto, ellos seguían reteniendo, hermanos, creencias, cosmovisiones y prácticas que habían aprendido en Egipto, porque en Egipto el toro era uno de los dioses más fuertes que los egipcios adoraban.
porque representaba la fuerza, la fertilidad. Entonces ellos dijeron, en Egipto el toro representa un Dios fuerte, fértil, poderoso, ¿no? Así que vamos a hacernos algo parecido para que este Dios ya nos lleve a la tierra prometida, porque las antiguas creencias veían en las imágenes, hermanos, no solamente una representación de Dios, sino también veían que de alguna forma Dios estaba presente en esa imagen y que lo que se le hacía a esa imagen se le hacía también a Dios de forma inmediata, directa, ¿ya? Así es que uno se da cuenta en esto, ya de que esa imagen reducía el concepto que la gente podía tener acerca de Dios. Ya lo que sabemos acerca de Él no lo podemos, hermanos, saber exactamente a través de ninguna imagen, porque Él es mucho más grande que cualquier imagen física o mental que nos podamos hacer, ¿ya? Y reduce su grandeza, su majestad en nuestra mente. Ya no se puede concebir a Dios. Una imagen no puede ser maestra del bien, ¿ya? Porque reduce a Dios, ¿ya? Lo atrapa dentro de una imagen y nos comunica cosas erróneas acerca de él. Entonces lo tercero es de que una imagen no puede representar, no se debe hacer, ya, porque le comunica a la gente ideas equivocadas, débiles y erróneas acerca de la divinidad. Dios es más grande que cualquier cosa. Ya, la cuarta razón por la cual Dios prohíbe las imágenes es que en esta época, hermanos, los pueblos, que todos los pueblos tenían sus dioses. Baal era una imagen, también Acera, el dios Dagón, que era un pez del mar, también tenía una imagen. Ya, cuando los pueblos tenían la imagen a la cual veneraban, le hacían culto, le hacían procesiones, hacían rituales y cosas que colgaban en la imagen, a través de esas cosas los pueblos creían de que ellos tenían cierto poder y cierto dominio sobre el Dios, por cuanto tenían la imagen del Dios entre ellos. Así es que el tener la imagen al pueblo le concedía, creían ellos, cierto dominio sobre dicha imagen. Ya. Entonces la cuarta razón por la cual Dios prohibió las imágenes era porque teniendo una imagen de Dios, el pueblo de Israel podía creer de que ellos podían de alguna forma controlar a Dios a su antojo, podían persuadirlo con ofrendas, con rituales, con procesiones, y podían de alguna forma dominarlo y controlarlo para que Dios hiciera lo que ellos necesitaban, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, en el relato bíblico de allá del Monte Carmelo, cuando los profetas de Baal, ellos hicieron una procesión, un baile, un ritual en torno al altar que Elías había levantado. Dice la Biblia que estuvieron mediodía rasgándose las manos, hiriéndose a ellos mismos, para que el Dios Baal enviara fuego del cielo, ¿no? Entonces, esa era la creencia, ¿no? Podemos hacer cosas y a través de esos rituales vamos a manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga, ¿no? Entonces, a través del ritual, los dioses de Baal estaban queriendo manipular, controlar y dominar a Baal para que Baal enviara fuego. Sabemos lo que pasó, el fuego nunca llegó. Y cuando va Elías, él no hace ninguna procesión, ningún tipo de ritual, sino que él ruega, ¿ya? No como dominando, ni controlando, ni haciendo nada, sino que él ruega, él levanta una oración de piedad, de misericordia, para que Israel pueda volver de la apostasía de los dioses falsos y el culto al Dios verdadero pudiera ser reivindicado, ¿ya? Así es que la cuarta razón es por eso, porque una imagen le podía dar a la gente la idea de que ellos podían controlar y dominar a ese Dios, ¿ya? Así es que, hermanos, las imágenes están prohibidas. Las imágenes de piedra, de yeso, de oro, de plata, cualquier imagen que se use para la adoración
ya sea que represente a Dios, ya sea que lo contenga, ya sea que sea algo que eleve el alma para encontrarse con Dios de mejor manera, toda imagen en el culto está prohibida delante de Dios, ¿ya? Y no hay muchas vueltas que darles al asunto. Hay argumentos, sí, vamos a verlo ya de inmediato, ¿ya? Pero el punto acá que yo quiero que quede claro es de que Dios no quiere imágenes de ningún tipo en su culto, ya en su casa. La adoración tiene que ser espiritual. Jesús dijo, los adoradores verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad, ¿ya? Y como decía Matt Henry, el culto a Dios tiene que ser regido por el poder de la fe y no por el poder de la imaginación. Pero para terminar, hermanos, las imágenes que Dios prohíba acá no se limitan solamente a imágenes físicas, sino también a imágenes mentales. Hasta acá, a lo mejor aquellos que me han estado escuchando del mundo protestante, del mundo evangélico, estarán satisfechos y estarán diciendo, bueno, gloria a Dios, porque nosotros no usamos ningún tipo de imagen, esto es católico, ellos son los que están haciendo las cosas mal, son los que no han comprendido la palabra, nosotros estamos bien, ¿ya? Sin embargo, como lo dije, una de las razones por las cuales las imágenes están prohibidas es porque comunican ideas equivocadas acerca de Dios, ya lo reducen, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando los protestantes, los evangélicos, tienen ideas equivocadas de Dios, que son ideas mentales, no están representadas en alguna escultura de yeso, de oro, de plata, no están físicamente en un templo, pero están en su mente, y que finalmente es ahí donde importa, ¿ya? Y nos creamos una imagen falsa de Dios, y por lo tanto un ídolo, cuando no conocemos a Dios tal como Él se ha revelado en la Biblia. ¿Ya? Entonces, si alguien me dice el catolicismo es culpable de hacer esculturas e imágenes para adorar a Dios, yo respondo que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también tenemos que admitir el hecho de que la iglesia evangélica protestante también es culpable de hacerse imágenes mentales equivocadas de Dios y adorar a esa imagen y no al Dios que se ha revelado en la Biblia. Un conocimiento defectuoso de Dios es un ídolo. Cuando la gente tiene ese Dios que es como un anciano, que está allá en el cielo, débil, y que está rogando infructuosamente porque la gente venga, es un anciano que llora, es un anciano que sufre, y que hace lo posible para que la gente sea salva, pero como la gente no quiere venir, él arriba está decepcionado, él se frustra, y hay gente que tiene una imagen de Dios así. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es un ídolo, porque el Dios de la Biblia es soberano. El Dios de la Biblia hace lo que Él quiere, en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. El Dios de la Biblia trae a los que tiene que traer. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá. Vendrán los que tienen que venir. ¿Ya? Ese Jesús que es como un mendigo que está tocando la puerta del corazón de los pecadores y está rogando desesperadamente porque vengan, y que sufre porque no quieren venir, es un ídolo. No es el Jesús de los evangelios, no es el Jesús de la Biblia. Todo conocimiento de Dios que no esté regido por la Biblia es un ídolo que nos hemos construido y al cual vamos a adorar domingo tras domingo. La pregunta es, ¿conocemos a Dios? La imagen, las ideas que tenemos de Él, ¿son ideas correctas? ¿Esas ideas vienen de la Biblia? ¿Vienen de un estudio de la Biblia? ¿De la lectura de alguna obra teológica
correcta de algún buen teólogo, o nosotros nos hemos inventado a un Dios y ese Dios es el que adoramos. Un pastor por ahí dijo de que el día domingo era el día de mayor idolatría en la iglesia protestante porque la gente va a adorar a un Dios que ellos mismos se han formulado en su mente, pero que no tiene nada que ver con el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Usted se da cuenta de que la gente que no conoce a Dios, que no va a la iglesia, tiene sus ideas. Ya, ellos dicen, no, bueno, Dios es amor, y como Él es amor, Él no va a enviar a nadie al infierno. O la gente dice, bueno, yo soy bueno y no soy tan malo como para ir al infierno. O la gente dice, no, Dios perdona y aquí no hay problema porque como Dios perdona, entonces Él me va a perdonar todo lo malo que yo pueda hacer. Entonces la gente tiene ideas equivocadas, ¿ya? La gente no conoce a Dios, ¿ya? Pero por la semilla de la religión, por el sensus divinitatis, el sentido de lo divino, como decía Calvino, todas las personas tienen alguna idea de Dios. El problema es que aquellos que no han sometido ese conocimiento a la revelación escritural, tienen un conocimiento de Dios que ellos mismos lo han inventado, lo han construido muchas veces en base a las ideas culturales, en base a las tradiciones de repente religiosas de los abuelos, de los padres, ¿ya? Pero todo conocimiento de Dios, y esto quiero que lo entendamos bien, todo conocimiento que no esté regido por la revelación bíblica es un conocimiento defectuoso, equivocado, que reduce a Dios a un ídolo en nuestra mente y que tiene que ser corregido. Si vamos a adorar a Dios los domingos, podemos, hermanos, adorarlo a través del principio regulador y podemos hacer todo lo que Él solamente ha prescrito. Pero, sin embargo, si en nuestra mente no tenemos una idea correcta acerca de Él, vamos a estar adorando un ídolo. Y vamos a estar cayendo en el pecado de la idolatría que condenamos tan enérgicamente en el cristianismo católico, ¿no? Así es que es importante conocer a Dios. Es muy importante conocerlo, estudiar la Biblia, principalmente para conocerlo a Él. Lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho y cómo es Él, ¿ya? Pero bueno, usted sabe que el cristianismo está dividido hoy en día en tres grandes sectores. La iglesia ortodoxa griega, la primera división, el primer cisma de la iglesia que dividió la iglesia en Oriente y Occidente. La iglesia griega quedó en ese momento, la iglesia católica en Occidente quedó por el otro lado, y la segunda gran división fue la iglesia de Occidente en el siglo XVI por la Reforma Protestante, de tal manera de que quedó dividido el Occidente entre católicos y protestantes, de tal manera de que hoy en día todo el cristianismo está dividido a grandes rasgos en la iglesia ortodoxa griega, el catolicismo romano y las iglesias protestantes, que ahí están todas las denominaciones, los bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, episcopales y todo eso, ¿ya? Dentro de esas divisiones, sabemos que el catolicismo romano usa imágenes para adorar. Ya no adora las imágenes, pero sí las usa como elementos de, digámoslo así, de disuasión, o no de disuasión, sino de persuasión, ya, y también como elementos, hermanos, que inspiran a los adoradores, ya, para que puedan conectarse mejor con Dios. La Biblia comentada de los profesores de Salamanca, que es un comentario católico, comenta Éxodo 24 de la siguiente manera. Dice, en este precepto hay que considerar dos cosas: la materialidad del precepto y la finalidad del mismo. Lo primero tiene su razón de ser en la rudeza del pueblo. O sea, él está diciendo, las imágenes se prohibieron por la rudeza del pueblo, o por la ignorancia, o por la cultura, de que en ese tiempo iban a entrar a una tierra que estaba llena de esculturas de dioses, y como Dios había santificado a Israel como un pueblo distinto, no quería que Israel se pareciera en nada a las demás religiones que habitaban Canaán. Lo primero, dice, tiene su razón por ser
por ser en la rudeza del pueblo. Cuando, mediante la revelación evangélica, y aquí viene el argumento a favor de las imágenes, cuando mediante la revelación evangélica haya desaparecido esa rudeza, la iglesia hará uso de las imágenes, no solo para representar al Verbo encarnado, sino al mismo Padre eterno, mediante imágenes sensibles, o sea, que de la experiencia sensible, o sea, que usted pueda ver, pueda tocar, ya inspiradas en las visiones de los profetas, y representará al Espíritu Santo y a los mismos ángeles. Escuche esto, para elevar nuestra mente por medio de las cosas sensibles a las espirituales. Es decir, las imágenes del Dios encarnado, Jesús, del Padre, del Espíritu Santo e incluso de los ángeles, son útiles para elevar nuestra mente por medio de las cosas sensibles a las cosas espirituales. Los que alegan este precepto contra la práctica de la iglesia no suponen, o se suponen a sí mismos, con la misma mentalidad de los antiguos hebreos o gentiles. O sea, él está diciendo, a Israel se le prohibió por la debilidad y por la rudeza que tenía. Y dicen, aquellos que nos acusan de lo mismo y creen de que somos igual que Israel, o que estamos viviendo en el mismo tiempo, la misma época, la misma cultura. Dice, semejante precepto no es de la ley natural, sino de ley positiva y circunstancial. Nótese, circunstancial, o sea, tenía que ver netamente con las circunstancias de Israel, no con las nuestras. Destinado a ser suprimido y sustituido por otro cuando las circunstancias cambien. O sea, en este tiempo las circunstancias han cambiado, por lo tanto, el precepto también ha cambiado en algo. La iglesia, muy sabia, conocedora de la naturaleza humana inspirada en el Espíritu Santo, se sirve de las artes para elevar las almas a Dios, como lo hacía la ley mediante la suntuosidad del tabernáculo y del templo y de la solemnidad de las funciones sagradas. La fuerza de este precepto no es mayor que la del precepto sabático, que los cristianos han dejado a los judíos sustituyéndolo por el domingo. Bueno, ese es el tema del domingo. Vamos a verlo cuando veamos el cuarto mandamiento, ¿no? Que tiene que ver con el día de reposo. Que el hombre consagre algún tiempo al culto divino se puede considerar como ley natural, pero que sea este o el otro día ya no cae bajo la misma ley. O sea, él está diciendo que la iglesia protestante, que los acusa a ellos de idolatría por las imágenes que usan, ellos también han cambiado el cuarto precepto, el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es del sábado y nosotros adoramos el domingo, y que por lo tanto el cuarto mandamiento también de cierta forma era circunstancial, tenía que ver con Israel, con el momento, pero que la iglesia tiene otras circunstancias, y que así como ellos han cambiado ciertas cosas, los protestantes, también ellos, los católicos romanos, han también cambiado algo, porque tenía que ver netamente con temas de la época, temas culturales. Ya, pero esencialmente son dos las razones que aduce la Iglesia Católica de Roma, romana, para el uso de las imágenes. La primera, elevar el espíritu, como dicen aquí los profesores de Salamanca, elevar el espíritu mediante las cosas sensibles hacia las cosas espirituales. ¿Ya? Esa es una de las funciones de las imágenes. Yo veo a Jesús, entro a la iglesia y veo a Jesús crucificado, una gran cruz con Jesús crucificado, ¿ya? Y esa imagen algo tiene que provocar en mí, ya eleva mi espíritu hacia Jesús, me hace pensar en sus sufrimientos, me hace pensar en lo que Él hizo por mí. Veo una escultura de la Virgen María y pienso en la encarnación, pienso en que Jesús, en que el Dios se hizo carne y vino al mundo a morir por los pecadores. Veo una imagen del Espíritu Santo y pienso en lo que el Espíritu Santo ha hecho por mí, el nuevo nacimiento, la regeneración, el que me ha sellado, me da testimonio interno de que soy hijo de Dios. Entonces son imágenes que me sirven a mí para mi instrucción personal y que elevan mi alma hacia las cosas espirituales. ¿Ya? Esa es
es una de las razones que ellos aducen para el uso de las imágenes, ya elevar el alma a Dios a través de cosas visibles. La segunda razón también que usan ellos es que el mismo Dios en el Antiguo Testamento ordenó el uso de imágenes, porque usted recordará que, por ejemplo, en el lugar santísimo del tabernáculo, Dios ordenó la creación, la formación de dos querubines, dos ángeles, que en el propiciatorio, estaba el propiciatorio donde Dios hablaba con Moisés, y habían dos ángeles mirando hasta el propiciatorio, de donde Dios se revelaba, y por encima ellos juntaban sus alas para hablar acerca de la solemnidad y al mismo tiempo del misterio de Dios, ¿no? ¿Ya? Y no solamente eso, sino que también el mismo Salomón hizo imágenes de flores en el templo. En su mismo trono tenía dos leones en las escalinatas, no tenía varios leones en las escalinatas del trono, ¿ya? Y que eso es hacer uso de imágenes, y no había que esas imágenes. Y lo otro es que también en el desierto, cuando las serpientes venenosas atacaron a Israel, Dios ordenó que Moisés hiciera una serpiente de bronce, ya, y que todo aquel que mirara a la serpiente sería sano del veneno de las serpientes. Entonces ellos dicen, en el Antiguo Testamento Dios ordenó imágenes, ya. Por lo tanto, las imágenes no son inherentemente malas. O sea, no es que yo con imagen esté pecando, porque si fuera así, yo no habría nunca ordenado hacer una imagen, sino que lo que dicen ellos, la adoración de la imagen. Si yo hago una imagen y me postro delante de la imagen y veo a la imagen, veo en la imagen un Dios y adoro a esa imagen como tal y pienso que esa imagen es un Dios, entonces sí, es un pecado, y es pecado de idolatría, ¿no? Estoy haciéndome una imagen para postrarme delante de ella. Entonces, como el versículo 5 de Éxodo 20 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Ellos dicen, el problema no es en hacer imágenes, el problema es hacer las imágenes con el fin de inclinarnos delante de ellas y honrarlas. ¿Ya? La Biblia de la Universidad de Navarra, que también es un comentario católico, dice básicamente lo mismo respecto al uso de las imágenes. Dice, el único Dios verdadero es espiritual y trascendente. No puede ser controlado ni manipulado como hacían los pueblos vecinos con sus ídolos. Ya usted recordará que hablamos hace poco acerca de que los ídolos de los pueblos paganos, que eran esculturas de yeso, de madera, de metal, la gente los tenía y creía de que teniéndolos ahí podían ser manipulados y controlados. Ya, sin embargo, dice la Biblia de Navarra de que no es así, con el Dios verdadero, único y trascendente, espiritual. Dice, los cristianos, fundándose en el misterio del Verbo encarnado, comienzan a representar las escenas evangélicas, conscientes de que con ello ni contradicen la espiritualidad de Dios ni contribuyen a la idolatría. Las imágenes no contribuyen a la idolatría. La Iglesia venera las imágenes porque son representaciones o de Jesús, que como hombre verdadero tenía un cuerpo, o de los santos, cuya figura puede ser representada y venerada. Por otra parte, las imágenes no se prestan a confusión, más bien ayudan a comprender mejor los misterios de nuestra fe. De hecho, hermanos, en la época medieval se decía de que las imágenes eran el libro del pueblo, ¿no? Había mucha gente que en la época medieval no sabía leer, no podía leer sus Biblias, aun cuando después de la Reforma se les entregó en sus propios idiomas, y no podían leerlas, pero sin embargo, a través de imágenes en la pared, las esculturas que la iglesia tenía en sus catedrales, sus grandes catedrales, la gente podía aprender algo, ¿no? Aprender algo, ya que luego Calvino escribió y dijo, si la iglesia hubiese hecho su labor de enseñanza correctamente, no habría tanta ignorancia en la gente, ¿no? Y no sería necesario esculpir tantas imágenes. Entonces, esa era otra utilidad que también la iglesia le veía a las imágenes.
Dice, el último concilio, dicen los profesores de Navarra, el último concilio ha vuelto a recomendar el culto de las imágenes sagradas. ¿Ya? Usted se da cuenta aquí de que se habla acerca de culto a las imágenes sagradas. Ya no es una representación, ya no es algo que tiene que elevar mi alma, no es, hermanos, un instrumento que ayuda a mi espiritualidad, sino que es algo a lo cual se le rinde culto. El último concilio ha vuelto a recomendar el culto de las imágenes sagradas, a la vez que recuerda el consejo de sobriedad y belleza, que dice, manténgase la práctica firme de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Con todo, que sean pocas en número y guarden entre ellas el orden debido, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan a una devoción menos ortodoxa. ¿Ya? José Douma, él habla un poco, hermanos, acerca de la historia de las imágenes en la iglesia, que lo voy a leer ya, es un poco extenso, pero igual lo voy a leer porque me parece que es interesante todo lo que él dice acá. Bueno, él dice mucho más que esto, yo acá puse lo que me pareció como más relevante. Así es que lo voy a leer y ya después vamos a estar hablando acerca de por qué estos argumentos no son válidos, los argumentos que aduce la Iglesia Católica. Dice la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Primitiva, dice José Douma en su libro Los 10 Mandamientos, la Iglesia Cristiana Primitiva también se opuso con vehemencia al culto de imágenes, debido a que se encontraba envuelta en una lucha violenta contra el paganismo y sus muchas imágenes. Usted sabe que en Corintios se dice de que era más fácil encontrar un ídolo que un hombre. El repudio al culto de las imágenes era firme cuando los paganos defendían este culto, aduciendo que no adoraban la imagen, sino que a lo que la imagen representaba. Agustín encontró inaceptable semejante excusa, ya que la gente dijera, no adoramos la imagen, sino lo que la imagen representa. Agustín encontró inaceptable dicho argumento. El sínodo de Elvira, del año 306 después de Cristo, prohibió que se colocaran imágenes y murales pintados en las iglesias. Pero la situación cambió. El cristianismo se convirtió en la religión del Estado y hubo que envainar la espada esgrimida contra los ídolos y sus imágenes. En especial, entre el pueblo común subsistía el deseo de disponer de imágenes cristianas que sustituyeran las que habían perdido al abandonar el paganismo. Es decir, la gente que llegó del paganismo, porque recordemos que, hermanos, cuando la iglesia, digámoslo de esta forma, se casó con el Estado, ya Constantino empezó a ofrecerle muchos beneficios a la gente que se hiciera cristiana. Ya empezó a exonerarla de los impuestos, empezó a darle más ayudas sociales. Entonces hubo mucha gente que llegó a la iglesia no por una convicción de pecado, no por una conversión verdadera, sino buscando los beneficios del Estado. Entonces mucha gente que fuera de la iglesia había sido pagana, llegó a la iglesia, pero acá en la iglesia quiso buscar alguna forma de seguir llevando a cabo el culto a Dios de la misma forma que lo hacía cuando estaba en el paganismo. Entonces, ese fue el comienzo de que se introdujera en la iglesia un montón de supersticiones y prácticas que no nos explica, que cuando vemos la Biblia no nos explicamos cómo llegaron ahí. Ya bueno, llegaron por la influencia cultural de ese tiempo y de la gente que quiso traer los cultos paganos y mezclarlos con el culto al Dios verdadero. Ya, dice, en especial entre el pueblo común subsistía el deseo de disponer de imágenes cristianas que constituyeran lo que habían perdido abandonando el culto pagano. Antes adoraban a la diosa Virgen Minerva, ahora podían orar a la Virgen María. Antes los enfermos se refugiaban en Apolos, ahora San Sebastián podía sanarlos. Antes la imagen de pan se llevaba al campo de batalla, pero ahora se podía hacer lo mismo con una imagen de Cristo. ¿Ya? Antes podían besar las imágenes de dioses en el templo, en los templos paganos. Ahora el pueblo anhelaba hacer lo mismo en la iglesia, con imágenes de Cristo y de los santos. Con la misma creencia que tuvieron los paganos, se pensaba que todas las imágenes podían realizar milagros.
Los muertos volvían a la vida, los enfermos eran sanados, se expulsaba a los demonios, se protegía a las ciudades y se garantizaba la victoria. Al igual que la imagen de Artemisa que había caído del cielo, el cristianismo obtuvo sus imágenes hechas por la mano humana. El segundo concilio de Nicea del año 787 tomó la decisión que dejaría su impronta en el culto durante muchos siglos. La veneración, dijo el culto de Nicea, era un deber con respecto a las representaciones de Cristo, un deber, la veneración, respecto a las imágenes de Cristo, de María, de los ángeles, de los santos y de la cruz. Y los 4 evangelios, y así sucesivamente, junto con incienso y velas, mientras que la adoración misma se reservaba solamente para la naturaleza divina. En consecuencia, teológicamente hablando, la veneración, proskunesis, llegó a diferenciarse de la adoración, latreía. Ya, la latreía, que era adoración, se dirigía solamente a Dios, pero la proskunesis, que era la veneración, se le podía rendir a las imágenes de Cristo, de María, de los santos, de los evangelios y de la cruz. Y no había ningún problema. De hecho, el concilio de Nicea dice acá José Ndoma dijo de que la veneración era un deber, un deber. Después que se aceptó por completo el culto a las imágenes, dice, la teología se incorporó para proveer la distinción entre el honor que se le daba a Dios y el que se le rinde a las imágenes. Se ideó la conocida distinción entre latreía, el culto que le corresponde solo a Dios, uperdouleía, que es el culto que se le rinde a María, y douleía, que es el honor que se le rinde a los santos. ¿Ya? Entonces usted se da cuenta de que hay razones en el catolicismo. No es que ellos no conozcan la Biblia, no es que ellos no estén ni ahí con lo que dice la Biblia, sino que ellos tienen sus argumentos, ¿no? Básicamente a los dos de los cuales hablamos, que las imágenes elevan el alma mediante cosas sensibles a cosas espirituales. En el Antiguo Testamento se usaron imágenes bajo la autorización de Dios. Y lo tercero es de que, como lo leímos acá, hay una diferencia entre la latreía, adoración a Dios, y la proskunesis, que es la veneración a las imágenes. Y más tarde se hizo otra división en la teología para hablar acerca de la veneración a María, a los santos y la adoración a Dios. Bueno, ¿es esto correcto? Que finalmente eso es lo que nos interesa. ¿Es eso correcto? Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Venerar es una forma de honrar una imagen. Y en Éxodo 25 el Señor dice, no te inclinarás delante de ellas ni las honrarás. O sea, ninguna imagen debe recibir algún tipo de honra, de veneración, de atención. Ninguna imagen. Ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. El argumento de que Dios se encarnó, y a partir de ahí podemos representar a Dios porque Dios se encarnó y lo vimos con nuestros ojos, dicen los apóstoles, ya falla también en el hecho de que si bien se puede representar a Jesús en su humanidad, no se puede representar en su divinidad. Por lo tanto, la representación incluso de Jesús crucificado es una representación falsa, errónea y tergiversada. Porque ¿cómo representa la divinidad? En madera, en yeso, en metal. No puede representar la divinidad. La humanidad sí, pero no la divinidad. Por lo tanto, tienes a un Jesús, tienes al Jesús de los docetas, ¿no? Un Jesús humano, no un Jesús divino. Y es una tergiversación de la persona de Jesús. Es un error en cristología, ¿ya? Y que es básicamente lo mismo que tenemos acá en el Antiguo Testamento, ¿no? Una imagen que te comunica ideas equivocadas acerca de quién es Dios. Una imagen de Jesús, el Jesús encarnado, no te comunica su divinidad, porque no hay forma de representar la divinidad. Por lo tanto, es una imagen equivocada, distorsionada acerca de él.
y no debe ser adorada, ni venerada, ni honrada. ¿Ya? Hay gente, hermanos, yo me estudié en un liceo católico en mi enseñanza media y íbamos a misa muchas veces durante el año. De hecho, durante noviembre, que es el mes de María, íbamos todos los días a misa porque todos los días hacía algo. Y uno se da cuenta de que la gente no, más allá de la enseñanza de la Iglesia Católica y de las distinciones que haga entre la treía, proscunesis, dobleía, ya la gente adora las imágenes. ¿Ya? Y de esa manera, hermanos, la Iglesia con sus distinciones teológicas, que yo me pregunto si algún católico normal, porque sí, yo sé de que hay gente que es católica por convicción teológica, llegó al catolicismo porque estudió, porque leyó y porque dijo, no, bueno, acá el catolicismo es la religión verdadera. ¿Ya? Pero el común de la gente que asiste a las capillas, a las catedrales católicas, adora las imágenes y cree que las imágenes tienen poder para hacer milagros. Por lo tanto, la permisividad de la Iglesia Católica ha resultado, hermanos, en el tropiezo de un montón de gente y de hacer de que mucha gente caiga en el pecado de la idolatría. ¿Ya? Porque ellos no hacen la diferencia entre, no, esto es proscunesis, no, esto es latreía. Ellos dicen, esta imagen, vamos a adorar a esta imagen, vamos a ponerle flores, vamos a cuidarla, porque vamos a rogarle a esta imagen, porque esta imagen hace milagros. ¿Ya cuántas peregrinaciones no hay, hermanos, a estatuas de la Virgen en México, aquí mismo, acá en Chile, a Lourdes, hermanos, y la gente llega a la estatua, a la imagen, y le ora a la imagen, le ora a la estatua creyendo de que esa estatua tiene poder. Porque si yo creyera de que no es la estatua, sino lo que representa, no tengo necesidad de ir allá. Porque no es ella, es lo que representa. Por lo tanto falla, hermanos. Y no solamente es un problema en la teología, sino que también es un problema en la práctica de los feligreses del catolicismo que tropiezan en la idolatría con estas sutiles distinciones y que no están autorizadas en la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo, después de la encarnación de Jesús, en Hechos 17, él dice de que Dios no podía ser representado. ¿Por qué después de la encarnación Pablo no le dijo a los atenienses, bueno, Dios se encarnó en Jesús, así es que a las imágenes que ustedes tienen, hagamos una imagen de Jesús en la cruz, para que Él sea de esa manera honrado, ¿ya? Y podamos tener algo visible para elevar nuestro espíritu a las cosas espirituales? No. Ya Pablo dijo, Dios no puede ser representado, no puede ser contenido por esculturas de yeso, de madera, de metales. Él no puede ser contenido ni representado por esculturas. ¿Ya? Por lo tanto, el argumento de que Dios hizo carne y lo podemos representar no es válido, no está en la teología apostólica. No lo tenemos en la Biblia, ningún apóstol lo hizo, la iglesia primitiva no lo hizo. No lo tenemos, hermanos, en ninguna carta. La diferencia entre proscunesis y latreía, entre veneración y adoración, no existe. Por lo tanto, es un error, hermanos. Libre y llanamente es un error. Y no lo digo, hermanos, con el fin de condenar radicalmente a cualquier persona que asista a la Iglesia Católica, sino que lo digo con el fin de enseñar y de clarificar las cosas, porque entre mis mismos contactos de Facebook entiendo de que hay gente de que está de acuerdo con la utilización de imágenes y gente que es católica derechamente, ya, pero tienen que saber de que eso es un error. Ahora, bajo el argumento de que en el Antiguo Testamento se usaron imágenes como la serpiente, como los querubines, las serpientes no representaban a Dios, los querubines no representaban a Dios, eran símbolos. Y eran símbolos que Israel no usaba, hermanos, para elevar su espíritu hacia las cosas espirituales. Los querubines estaban ahí simbólicamente para hablar acerca del misterio de Dios, la importancia de lo que contenía el propiciatorio, que era la palabra de Dios. El culto, como dice Mark Henry, tiene que estar regido por el poder de la fe y no por el poder de la imaginación. Ya, yo no voy a la iglesia y veo una estatua y me imagino algo de Dios
porque eso es imaginación, pero mi culto a Dios tiene que estar regido por la fe, no por lo que mi mente pueda concebir, aun cuando la fe tiene elementos psicológicos, intelectuales. ¿Ya? La serpiente que levantó en el desierto se levantó con un propósito redentor y expiatorio, hermanos, y era un símbolo también que apuntaba hacia Jesús. ¿Ya? Y de hecho, cuando más tarde la serpiente, lamentablemente, Israel usó esa serpiente para después seguir adorándola, y dice la Biblia en el libro de los Reyes de que aún en sus tiempos se adoraba, y que me parece que Josías fue el que le llamó Neustán, algo de bronce, y que terminó por eliminarla, porque hasta ese día Israel adoraba a esa serpiente, ¿ya? Pero sin embargo el propósito principal de esa serpiente era servir inmediatamente como un instrumento de sanidad, pero claramente apuntaba, hermanos, hacia Jesús, la representación, la obra de Jesús. ¿Ya? Por lo tanto también era un símbolo, y que se dejó de usar de inmediato. Fue algo súper circunstancial. Eso sí que fue circunstancial. Ya esta ordenanza que tenemos acá en el segundo mandamiento. ¿Ya? Jack Smith, en su comentario a través de la Biblia, él hablando acerca de usar las imágenes para inspirar el espíritu, hermanos, y elevarlo a Dios, dice lo siguiente. Ahora bien, dice, a la luz de esto, ¿por qué en la iglesia hay estatuas de Jesucristo e incluso imágenes que constituyen una semejanza? ¿Qué está significando un hombre cuando hace un ídolo? Está significando la pérdida de la conciencia, de la presencia de Dios en su vida. Cada vez que hago un ídolo, entiéndase por ídolo una escultura de una imagen, cada vez que hago un ídolo, dice Jack Smith, un recordatorio solo está indicando que he perdido algo vital en mi relación con Dios y necesito una pequeña reliquia, una cultura, como recordatorio de Dios porque he perdido la conciencia de su presencia. Si estoy viviendo en la conciencia de la presencia de Dios, no necesito ninguna pequeña reliquia, ni escultura, ni imagen que me recuerde a Dios. Pero la fabricación de la reliquia, dice, no solo indica la pérdida de la conciencia de Dios, sino que de alguna manera hay un deseo de recuperar lo que he perdido. Y de alguna manera me gustaría ser consciente de Dios de nuevo, así que hago un recordatorio para poder ser consciente de Dios. Pero siempre es una indicación de un estado espiritual degradado. Lo que está diciendo aquí Jack Smith, que me parece muy, muy válido, él está diciendo, si yo necesito una imagen para elevar mi espíritu, una imagen sea de Cristo, sea de la cruz, sea de algún santo, es porque he perdido mi conciencia de la presencia de Dios y quiero de alguna forma recuperarla, ¿ya? Y como no tengo esa presencia en mi corazón, en mi vida, entonces necesito algo visible que de alguna forma me convenza de que sigo teniendo a Dios conmigo. Ya hay mucha gente que carga un crucifijo en una cadena con una cruz y con el Cristo crucificado, y que piensan de que de esa forma Dios está con ellos, ¿ya? Y lo piensan porque no tienen una conciencia de la presencia de Dios en su vida, pero con ese crucifijo entonces recuerdan que Dios existe y que Dios está con ellos. Entonces se valen de la imagen, ya, para creer que Dios permanece con ellos, aun cuando no hay una relación personal ni una conciencia de su presencia en su vida. Entonces, hermanos, la adoración a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿ya? Las imágenes están prohibidas, sencillamente es así. Mi espíritu, hermanos, se prepara para adorar a Dios mediante la lectura de la palabra, mediante la oración, mediante la alabanza. Es el Espíritu Santo aquel que acondiciona mi corazón para que se eleve hacia las cosas espirituales. No son las imágenes esculpidas las que tienen que darme una idea de Dios, las que tienen que elevar mi alma hacia Él. Es la enseñanza de la palabra,
Eso es lo que tiene que elevar mi mente, es lo que tiene que construir mis conceptos de la divinidad, es la que tiene que preparar, acondicionar mi corazón para rendirle a Dios adoración. Es la enseñanza de la palabra. La palabra es la que tiene que formar en mi mente la imagen correcta de Dios. Y una vez que yo tengo esa imagen, una vez que yo tengo esa conciencia de Dios, su presencia en mi vida, entonces no necesito de absolutamente nada para elevar mi espíritu hacia Él. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, David en el desierto, él elevó su alma a Dios, sin estatuas, sin imágenes, sin lejos del templo, sin nada, hermanos, sin los elementos, sin la lámpara, sin el altar. Él elevó su alma a Dios y escribió salmos inspirados que tenemos con nosotros hasta el día de hoy, ¿ya? Y lo hizo sin la necesidad de usar ningún tipo de algo visible, algo sensible. Así que, hermanos, para estar concluyendo, es importante la forma en la que adoramos a Dios, ¿ya? La Biblia dice de que Él es fuerte y Él es celoso. Y no solamente eso, sino que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que también hace misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Ya? Que Dios nos ayude y damos gracias a Dios porque en esto que dice más abajo, en el versículo 5, nos damos cuenta de que Dios abunda más en misericordia que en severidad. No, su ira se extiende hasta la tercera y cuarta generación, pero su misericordia hasta millares, hasta la generación número 1000, por decirlo así. Ya agradecemos a Dios su misericordia, Él es amor, Él perdona, Él es paciente, pero sin embargo Él no es paciente para siempre. Él nos ha dado su palabra para que le conozcamos, para que sepamos quién es Él, cómo es Él, y sepamos la forma correcta en la que tenemos que acercarnos a su presencia y rendirle tributo y alabanza. Que Dios nos ayude para que a través de la enseñanza de la palabra, de la oración, de la alabanza, podamos preparar nuestro corazón en cada culto y podamos elevar nuestro espíritu hacia Él para tener con nosotros una conciencia de su presencia en todo momento, y no necesitamos imágenes, hermanos. Y esto no está en contra del arte en sí, ¿no? Entre los judíos son muy pocos los artistas en ese aspecto, creo yo, de que una comprensión defectuosa también del segundo mandamiento tiene que ver con eso, porque no tiene nada que ver con el arte en sí, las imágenes en sí, usadas fuera del ámbito religioso, de la adoración, del culto público, no tiene nada de malo, ya, pero si necesitamos de algo visible que tenga que ver con nuestros sentidos para llegar hasta Dios o para asegurarnos de que Él está con nosotros, o tengo una imagen que venero y hago una distinción, sepa de que es una distinción que no es correcta, sepa de que la adoración a Dios tiene que ser espiritual, en espíritu y en verdad, y sepa que la Iglesia se rebeló contra las imágenes, de que las imágenes vinieron a formar parte de la Iglesia después del tiempo, y que incluso dentro del mismo catolicismo fueron autorizadas muchas veces por algunos, incluso obispos de Roma. Así es que, hermanos, Dios nos ayude para ofrecerle a Dios una adoración que a Él le agrada. Ya, así es que oramos al Señor porque ya la hora se nos ha ido. Ya, Padre, en el nombre de Jesús, le queremos dar la gracia, Señor, a usted. Dios mío, por esta mañana, por estar en tu presencia, Señor, por esta palabra que ha sido predicada. Yo te ruego, Señor, que usted bendiga su palabra en el corazón de aquellos que la han estado escuchando. Oro, Señor, por todo, Señor, para que su palabra pueda ser comprendida, pueda ser creída. Señor, pueda llevar fruto en el carácter, en la mente, en el corazón, Señor. Padre, te ruego, Señor amado, para que usted nos conceda cada día un corazón manso y humilde. Señor, al momento de oír su palabra, ayúdanos a
a predicar conforme a tu palabra, a tu verdad. Si estamos equivocados, corrígenos, Señor, de alguna manera. Muéstranos el camino del bien, haznos entender, Señor. Ilumina nuestros entendimientos, como oraba Aquino, Señor. Ilumina con tu luz la oscuridad de nuestro entendimiento para que podamos conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos a adorarte como usted lo ha prescrito, Señor, no de acuerdo a nuestra imaginación. Todo está en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor entonces nos bendiga. Dios bendiga acá a mi hermana Adriana Correa, hermana Adriana, qué bueno que está ahí, ya nos estamos despidiendo. Qué bueno que está acá, no estuvimos hoy a las 7 por algunas cosas que tengo que hacer, hermana, pero que me alegro mucho de verla acá y espero de que le haya sido de bendición todo lo que se ha dicho. Dios bendiga mucho su vida, donde ya está, siempre le digo, la echamos de menos acá en la iglesia, pero ya nos vamos a ver algún día. Dios bendiga a mi hermano Manuel Rodríguez, compañero de la academia. Hermano Manuel, Dios te bendiga mucho también allá en Nicaragua. Sé que estás haciendo una obra muy grande allá, predicando la palabra, extendiendo lo que es la fe reformada. Así es que, hermano, Dios te use y te respalde en todo lo que hagas y también te ayude en las tareas. Amén. A mi hermano Beder Venancio y a Marcos Barros también, hermanos, Dios les bendiga grandemente también, que han estado ahí. Siempre nuestro deseo de que la palabra pueda ser entendida, comprendida y también obedecida. Ya acá en la página de la radio, también mi hermano Alejandro Carbacho y mi pastor dice: grandes bendiciones, mi hermano Rolando, que Dios lo llene de sabiduría de lo alto. Amén. Gracias, pastor. Y mi hermana Dori Gómez, que dice: muchas bendiciones, hermanos. Y a hermana Dori, Dios también le bendiga grandemente. A mi pastor Guillermo, mi hermano Alejandro, que está acá conmigo en los controles también. Que un día lo desperté tempranito, que Dios le bendiga a él también. ¿Ya? Así que, hermanos, nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo sábado acá en la radio. Ya, Dios les bendiga grandemente. Ya, nos vemos. Bendiciones.